haremos crecer, influyendo en los entornos de mi vida. Construiremos el propósito de ser mujeres, manos, acción. Vamos surgiendo con pasión. Somos mujeres que usamos las manos, poniendo visión en acción. Mujeres, manos, acción, con más carácter que intención. Mujeres, manos, acción. Buenos días, un placer encontrarnos nuevamente con ustedes. Bendiciones y bienvenidos a nuestra segunda temporada de Mujeres Manos Acción y la acción de la mujer en el hogar. ¿Sabes? Quiero decirte en esta mañana que en Dios lo tenemos todo. En Él estamos completos. La capacidad para conocerle a Él va en aumento en la medida en que permanecemos en su presencia. Así que es imposible que tengas una necesidad que Él no pueda suplir. Claro, el mundo, tienes que saber que sigue existiendo bajo su gobierno, aunque a veces pareciera que no es así. No te dejes impresionar por eso. Lo que se ve es pasajero, mientras que Dios, Él es para siempre. Buenos días, Liliana. Hola, Norvia, bienvenidos a Mujeres Manos Acción, siempre con sus pensamientos y recordándonos lo importante que es depender del Señor y no dejarnos atribular por el mundo y saber que dependemos del Señor y que mientras dependamos del Señor nada nos va a faltar. Así es, en Él lo tenemos todo. ¿Y seguimos estudiando, Norvia? Sí, estamos con esta mujer virtuosa. Y porque la propuesta de esta mujer es tan interesante, luego solo la leemos cuando nos la dedican, Liliana, sí, y por eso en esta temporada hemos querido hacerlo bien, paso a paso. Sí, bien detallado, y hoy nos toca el versículo Proverbios 31, 21, y nos dice que no tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Y es que sucede que a veces suele nevar en Palestina, Liliana. Sí, y fíjese que las temperaturas son muy extremas en esos lugares, pero cuando neva no son grandes cantidades como hemos visto ahorita en ese invierno crudo que ha tenido, por ejemplo, Estados Unidos, Canadá, que hay grandes pulgadas, pero sí neva y sí hace bastante frío y hay que estar preparado para ese clima. Durante algunos inviernos entonces no hay nada de nieve y no es raro que en Palestina caiga nieve en tiempos más bien de lluvia y a veces está acompañada con mucho frío. No, sí, claro, van amarrados el frío y la nieve, todo. Sí. La nieve, que uno dice, ay, qué lindo la nieve y todo, pero ya estudiándola en la Biblia lo menciona varias veces y podemos verlo, por ejemplo, en el Salmo 51:7, en la Reina Valera del 60, dice, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré blanco, más blanco que la nieve. También lo vemos en Proverbios 29:1, como no conviene la nieve en el verano, ni la lluvia a la siega, así no conviene al necio la honra. Pero registra solamente una vez caída de nieve, Liliana, en 2 de Samuel 23:20, en la revisión del 1960 también. Después dice este versículo, Benaía, hijo de Joiada, hijo de un varón esforzado, grande en proezas, de Cabsel, mató a 2 leones de Moab y él mismo descendió y mató a un león en medio de un foso cuando estaba nevando. Este mismo pasaje, esta misma historia se nos repite en Crónicas, en Primera de Crónicas 11:22, donde relata lo mismo. Benaía, hijo de Joiada, hijo de un varón valiente de Cabsel, de grandes hechos, él venció a 2 leones en Moab y también luego descendió y mató a un león en medio de un foso en tiempo de nieve. Ese es lo único que aparece en la Biblia registrado donde literalmente cayó en ese tiempo nieve. Está hablando del clima como estaba en ese momento. De ahí las otras pues son comparaciones con la blancura de la nieve. Registrada. Y en este caso
caso, pues esta mujer virtuosa está preocupada porque como hablábamos que la nieve pues es frío, ¿verdad? Esta mujer está preocupada por el bienestar de su familia, pero entonces no le teme a que eventualmente pueda caer nieve, porque ella está preparada. Es que en este caso la nieve es un símbolo de frío, ¿verdad? Que acompaña, pues, o sea, a pensar de que, caramba, ellos están en un clima literalmente desértico, donde la mayor parte del tiempo hay calor, pero al frío le solemos temer, ¿verdad? O sea, nosotros lo podemos vivir, vivimos en un clima tropical, entonces cuando hablamos de nieve pensamos nosotros, wow, o sea, no estamos preparados si para la nieve aquí de repente. No estamos preparados, pero esta mujer sí hizo preparativos, por eso ella para ella y su familia, sí, y si vemos el término familia, pues siempre se puede incluir no solamente padre, madre, hijos, sino también el personal que estaba a su servicio. En la antigüedad pues habían sirvientes, actualmente pues también tenemos personas que nos pueden ayudar, y yo creo que de cristianos estar pendientes de que estas personas también estén preparadas para cualquier invierno, para cualquier clima extremo. Así es, y es que su familia estaba vestida de púrpura, rojo. Vamos a comparar esto con Isaías 2:18 en la Reina Valera del 60. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Y en Josué 2:18 nos dice, hoy entre nosotros estemos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana a la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre y a los hermanos y a toda la familia de tu padre, ahí es aquí donde se usa la misma palabra rojo y grana. O sea, hemos querido hacer todo este hincapié, porque ¿de dónde viene? Cuando hablamos nosotros, ¿y por qué púrpura? ¿Y qué rojo? En la Biblia también habla de esto, y queremos hacer notar de dónde vienen esas palabras y dónde han sido usadas para luego incorporarlas, y por qué la comparación con esta mujer virtuosa. Sí, es que si vemos, por ejemplo, en cuanto al color púrpura, que viene a ser un morado, ¿verdad? No añade nada para abrigar, porque la ropa púrpura en aquel tiempo era de lana, porque absorbía mejor el color, ese tinte. Sí, realmente si hablamos solamente del color, ¿verdad? Pero realmente, Liliana, como usted bien lo decía, no es que es el púrpura, por eso es que nos detenemos bastante aquí con ella, y es que el púrpura por lo general era de lana. Sí, ¿verdad? Era de y lana. Entonces se asocia ropa de invierno con el púrpura, ¿verdad? E incluso se habla del hebreo, que utiliza, en algunos casos, se utiliza la palabra púrpura como ropa doble, ¿verdad? Así es. Y es que es interesante, Liliana, es como un color vivo que tiene al mismo tiempo una apariencia de dignidad. Sí, es que realmente que uno se viste así con ese morado o con un rojo intenso y se ve como bien elegante, bien distinguido. Eran colores de reyes, eran colores que los usaba así realmente la realeza. En la actualidad pues se extrae de otras formas, pero yo entiendo que usted tiene conocimientos de química, de por ahí me han contado, a ver qué nos puede contar usted de cómo se extrae ese púrpura, porque en la antigüedad pues así habían métodos, incluso entiendo yo que era muy caro tener el púrpura, pero ¿de dónde venía? Es que es interesante, en aquellos entonces no tenían todos los adelantes que hoy tenemos. Fácilmente hoy decimos, vamos a la tienda, compremos nosotros pues un pomito ahí de colorante y todo. Las que nos hemos dedicado un poquito a estudiar la química, sabemos que todo esto tiene una razón de ser, y las primeras, bueno, las mujeres nos gusta vestirnos diferentes y andar, Dios nos hizo así. Entonces, Liliana, podemos comparar
no sé si usted ha oído mencionar, o nuestros televidentes, nuestras mujeres que nos miran en esta mañana, la cochinilla. Cochinilla es un insecto que vamos a tratar de que ustedes vamos a ver una imagen para que estemos bien claras tengan imágenes al cochinilla. respecto. Esa cochinilla son insectos pequeños, pero cuando usted pues lo abre, lo muele al insecto, sale un color rojo carmesí vivo. De ese podemos comparar, porque en la antigüedad era otro, como usted me decía, más bien es un molusco, pero con lo que se llamaba tola. Y lo comparamos con este cochinilla, que es más contemporáneo, aunque se usaba en la antigüedad mucho el cochinilla. Y vea usted que químicamente, como la lana es natural, es sacada de un animal, combina muy bien con un colorante natural también sacado en este caso del tola o la cochinilla. Entonces, cuando se hacía esa fusión para poder crear ese púrpura, ese color en la lana, que es totalmente blanca, Liliana, eso era algo maravilloso, y es por eso que se usaba realmente para la gente de realeza. Sí, porque no era fácil. Me imagino, tanto de la cochinilla como de cualquier molusco, difícil pues era complicado encontrarlo. Pero cantidad. fíjese que me llama la atención, Norby, ahorita usted nos comentaba de este cochinilla. Pienso en el gusano que aparece en Salmo 22:6. Mas yo gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo, al cual se le compara con el Señor mismo, cuando fue herido, fue ultrajado, fue molido, para que todos sus redimidos puedan vestirse con el esplendor, pues, de la salvación por la eternidad. ¿Cuál es la lección que encontramos entonces, Liliana? Que a veces nos ponemos nosotros en contradicción, y cuando conocemos al Señor pensamos ser piadosos, ser cristianos, lo comparamos con una humildad en vestirnos nuestros ropajes así como que nos diera pena que nos miraran vestirnos con un esplendor. Pero la lección de lo que usted está hablando, porque comparamos a Jesús, que Él pagó ese precio, la lección que podemos encontrar es que nosotros los creyentes y que tenemos hijos creyentes así, es que tenemos que vestirnos con dignidad. Claro, si somos hijos de reyes, somos hijos del rey de reyes. ¿Por qué andar triste? El cristiano no debe ser triste, hermanas, al contrario. Que si el color de moda o la ropa ideal para cada clima, no le dé pena. Vístase usted y su familia bonitos, alegres, transmitan la alegría, el gozo de la salvación que tenemos todos en Cristo. Porque no, como le decía anteriormente, si el deslustre, el estar con esas ropitas opacas, eso no necesariamente es mire usted, ser una persona desde digna. La antigüedad, este púrpura, y que era caro, pero se asocia con ropa doble, con una ropa ideal para el invierno. Y a esta mujer virtuosa de nuestro proverbio 31 de esta temporada, ella estaba preparada, ella y su familia, para estar dignos, elegantes, abrigados. Y igual nosotros ahorita en verano, porque son los colores. Estos colores, yo pienso que nos están que la tendencia la deberíamos de dar nosotros los cristianos, porque somos los que realmente tenemos la razón por la cual ser felices. Aquel que pagó el precio y le dijo a Liliana y le dijo a usted que nos mira, me dijo a mí que yo soy hija de Él, y que al ser hija de Él me convierto entonces en una princesa y soy parte de la realeza. Créaselo. No solamente crea en que hay cosas que tiene que hacer usted para dar al Señor, sino que proyecte también la dignidad, proyecte usted esa magnificencia que el Señor nos da al haber muerto y al haber otorgado entonces ese ropaje por dentro. Entonces lo tenemos que manifestar también por fuera, Liliana. Qué lindo, ¿verdad, Nolvia?
Es lindo ser cristiano y es lindo saberse salvo. Y esta mujer, Liliana, a mí, ¿sabe qué es lo que me llama la atención? ¿Por qué nosotros hoy bregamos con esto cuando una mujer, hace siglos que ocurrió toda esta historia de esta mujer virtuosa, y ella no conoce, todavía Jesús no había pagado el precio de su sangre, y hoy por hoy ya lo pagó Jesús? Entonces, pero esta mujer se atrevió y sabía todo lo que acabamos de mencionar, todo, por qué nos hemos ido con todos estos versículos, para hacerle un hincapié, porque esta mujer, su base era la palabra de Dios. Así es, así y nosotros es. Yo creo que igual tenemos vivirlo. que seguir, como hemos hablado todos estos programas, seguir este ejemplo de mujer virtuosa. Así es. Así que vamos a continuar en lo que desarrollamos el programa, pues conociendo más de lo que es una mujer virtuosa y de la mujer virtuosa que vamos a tener el día de hoy. Así que las espero y los espero después de la pausa. Ya regresamos. Bienvenidas nuevamente, continuamos con esto que es Mujeres, Manos, Acción. Y Nolvia, no podíamos dejar de tener una mujer virtuosa. Cuéntenos, porque me imagino que las hermanas están esperando ver cuál es la sorpresa de hoy. Por supuesto, Liliana, y es que no podíamos hoy menos, y pienso que esta mujer virtuosa es la mujer virtuosa adecuada que Dios tenía para hoy, Liliana. Sí, bueno, sí, lo comentaba usted, cómo el Señor ha ido poniendo cada una de las mujeres virtuosas, y en esta en particular ha sido mandada literalmente por Dios. Bueno, pues ¿verdad? veamos a ver con el propósito de Dios. ¿Qué propósito tiene el Señor con esta hermana que nos visita hoy en Mujeres, Manos, Acción? Así que para nosotros nos honra con su presencia aquí en casita, en Mujeres, Manos, Acción, en esto que estamos llamando la acción de la mujer en el hogar, y damos la calurosa bienvenida a la pastora Marta Zárate con nosotras. Bienvenida, pastora. Gracias por estar aquí con nosotras y honrarnos en esto que llamamos la acción de la mujer en el hogar. No podía usted faltar en esta mujer, en el desfile de estas mujeres virtuosas que hemos tenido aquí en casa. Para mí es un honor realmente poder acompañarles en este programa y poder llegar a toda la audiencia que tenemos en Mujeres, Manos, Acción. Realmente es una gran bendición poder estar aquí en esta mañana. Pero queremos conocer mucho de quién es Marta Zárate. Desde el apellido ya no es hondureño. Cuéntenos a ver de dónde, cómo aparece aquí en Honduras. Cuéntenos, Marta Zárate, la mujer. ¿Quién es? ¿Quién? Bueno, Marta Zárate llegó a Honduras en el año 1973, a inicios del año 1973. Mis padres son pastores y somos de nacionalidad chilena. Mis papás entonces están en Santiago dirigiendo una iglesia bastante grande en ese tiempo de los años 1970, y mi papá recibe el llamado para venir a San José de Costa Rica. Entonces en el año 1970 salimos de Chile siendo nosotros pequeños, y yo tenía entonces para ese tiempo 15 años, todavía no cumplidos. Y llegamos a San José de Costa Rica y ahí estuvimos 2 años y medio. A principios del año 73 entonces yo quedé un poquito más de tiempo en Costa Rica porque estaba terminando mis estudios secundarios, y mis papás recibieron el llamado para ser trasladados aquí a Tegucigalpa, Honduras. Entonces, en el año principio de 73, yo llego acá a reunirme con mis padres y con mis hermanos. Somos 6 hermanos, yo soy la mayor. Y mis papás vienen a dirigir también una iglesia aquí de la misión en Tegucigalpa. Ese mismo año, entonces, bueno, fue como llegué a Honduras, ¿verdad? Llegó y se quedó. Y me quedé. Nunca más me fui. Habrá tenido algo que ver Cupido, no, que se haya quedado. Eso hay que indagarlo, a ver,
¿Cómo estuvo todo ese desenvolvimiento? Porque cualquiera diría, más bien ella estaba casi como que por quedarse y haciéndose de rogar, quedándose en Costa Rica, ¿verdad? Pero luego los planes era venirse para acá a Honduras. Pero cuéntenos cómo estuvo todo ese asunto de que sus papás, sabemos que no están sus papás acá, que solo se queda Martita. ¿Cómo se queda? Está aquí. Ajá. ¿Cómo? Mire, no, Liliana, esto es toda una historia romántica. Eso nos gusta mucho, pongan atención. En el año 73, que les cuento que yo llegué, como a mitad de año más o menos, en el Instituto Evangélico hubo una situación donde necesitaban urgente un maestro de educación musical. Yo no era maestra de educación musical, recuerden, mi edad era muy pequeña, yo acababa de salir del colegio, estaba empezando la universidad acá, entonces yo estaba más o menos alrededor de entre 17 años, pero recién cumplidos, ¿no? Entonces yo tocaba algunos acordes en el piano y dirigía el coro de la iglesia en ese momento. Entonces el pastor de la iglesia me envió al Instituto Evangélico para ayudar a Miss Virginia Sapp, que estaba en vida, y Miss Virginia Sapp dirigía el Instituto Evangélico. Entonces Miss Virginia se sentó conmigo, me enseñó lo que necesitaba que yo diera de clases y me dijo, eres muy joven, pero yo te voy a dirigir, te voy a apoyar. Entonces, a la par de Miss Virginia Sapp, yo empecé a trabajar en el Instituto Evangélico. Casi al terminar el año escolar, están reanudando ese mismo año la Escuela Nacional de Música, que había quedado en un stand-by aquí en Tegucigalpa, y don Héctor Gálvez, miren las personalidades de que le estoy hablando. Sí, pura historia. Don Héctor Gálvez entonces forma un grupo de profesores de educación musical y hacen una invitación abierta a todos los profesores que están dando música que puedan acercarse a la Escuela Nacional de Música. Voy entonces yo como representante del Instituto Evangélico, mi Virginia me envía, ¿verdad?, como representante del Evangélico con el apoyo, ¿verdad?, del que estaba de director en ese momento y la secretaria del colegio. Cuando yo llego entonces y me presento, claro, yo era la más joven de todos. Llamaba la atención. Y yo me presento como chilena, mi hablado estaba muy pegado el acento para ese entonces. Y entonces mi esposo, que es ahora mi actual esposo, estaba allí en el grupo de las personas que estaban dando clases, recién llegado de una beca que había tomado en Chile. Miren ustedes toda la vuelta para encontrar la chilena aquí. No en Chile. Entonces él dice, ¿tú eres chilena? Sí, yo vengo llegando de Chile. Entonces ahí fue el contacto, ¿verdad? Y la conversación. Y eso terminó en que al año siguiente nos estábamos casando, en 1974, en junio. Siendo todavía una menor de edad, estas mujeres que hemos tenido como que se nos han casado bien jóvenes. Cuéntenos cómo hace entonces su esposo para que el pastor Zárate dé permiso para que no solamente su hija se case, se quede, porque se fueron ellos. ¿Cómo fue la cosa? Fue un tiempo un poco complicado, un poco difícil, ¿no? Porque mi papá entonces en 1974 está recibiendo el llamado para regresar, para irse a Panamá. Entonces papá y toda la familia salían ese año para Panamá en el mes de noviembre, y cuando yo le cuento a mi novio en ese momento, ¿verdad? Juan, nos vamos de Honduras y nos vamos en noviembre, entonces mi esposo dice, no, nos casamos. 40 años atrás. Eso estamos hablando. Pero ¿qué dijo el papá? Yo quiero saber. Este año, entonces. Claro, 40 años cumplimos este año en el mes de junio. Sí, el 26 de junio. Bueno, ¿y cuántos hijos? Bueno, de este matrimonio, que es donde el Señor me ha llamado, tenemos 3 hijos, 2 varones y una mujer.
Los varones son ingenieros ambos, uno es ingeniero eléctrico, el otro es ingeniero civil, y mi hija es psicóloga. Y bueno, gracias al Señor, pues han crecido, ¿verdad? En sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios, ¿verdad? Y son buenos ciudadanos para el país. Marta, pero, o sea, escuchándola ahí, claro, me imagino que tuvieron que torcerle un poco el brazo también a su señor padre para que le diera el permiso, porque esa edad usted no tenía, no era mayor de edad. Sí, no era mayor de edad. Estaba por cumplir los 18 años, o sea, estaba recién cumplido, creo, los 18 años, estaba muy joven realmente y muy inexperta. Papá fue muy claro para decirme lo que me podía suceder o cómo vendría el futuro. También mi mamá se enfermó, se decayó, ¿verdad? Y una serie de cosas. Yo era la hija mayor y la primera que se casaba también. Fue un poco difícil. Una niña, si pensamos nosotros en nuestros hijos de esas edades, ¿verdad? Yo les cuento, ellos pensaron en lo que me podía suceder, pero yo no. Por supuesto. Una niña que iba a pensar en eso. Ella solo sabía que estaba enamorada y se quedaba. Sí, para mí era todo como un cuento de hadas. Yo no pensé que la salida de ellos podría impactar en mi vida y que iba a hacer eso. Entonces, claro, una vez que ellos se fueron, yo creo que como a los 6, 7 meses me vino, como decimos aquí en hondureño, me cayó el 20. Que estaba sola. Wow. Bueno, allá a su vida ya como mujer casada, a un país diferente, a no estar con sus papás. Costumbres distintas. Y la parte profesional, porque entiendo que usted es una mujer profesional también. Sí, ¿Cómo lo logra? Porque siendo una niña recién casada, sí estaba trabajando, pero todavía no estaba formada. ¿Cómo logra todo eso? Sí, tenía que estudiar, trabajar y atender mi hogar. Y además el periodo de adaptación. No sé si esto sirva como un mensaje, pero para la mujer extranjera que tiene que adaptarse a un país, sea cual sea, aunque sea un país vecino, el adaptarse a un país donde no está su familia, donde no está su gente, donde no es las costumbres, la cultura, los dichos, ¿verdad? Precisamente ayer conversábamos con una amiga y nos reíamos tanto porque estando yo recién casada, yo tenía que caminar unas cuadras para llegar a mi casa y la colonia estaba recién instalándose, construyéndose. Entonces habían unos constructores ahí, unos hombres albañiles, y yo paso y dice un hombre, adiós piernas de yuca. Y entonces yo quedé tan impactada y yo decía, ¿por qué me dijo eso? Yo ni conocía la yuca. ¿Qué me está insultando? Y cuando me muestran la yuca, yo pensé que era por fuera, ¿verdad? Entonces, yo no sé, pero pasé como 2, 3 días pensando en por qué había dicho eso y se me ocurre entonces comentarle a mi esposo que me habían dicho eso al pasar, y entonces él dice, es por lo blanca, Marta. Pero eso, aunque parece un chiste y una tontera, ¿verdad? Es bien distinto a lo que usted estaba acostumbrado a escuchar en Chile. A escuchar las palabras, los dichos, la forma de comer, el estilo de manejar algunos problemas, algunas situaciones. A veces una palabra tiene una connotación, ¿verdad? Y en un país y tiene otra, en otro país. Entonces, todas esas cosas se sufren mucho al principio. Gracias al Señor que lo tenemos a Él, que podemos aferrarnos a Él. Y yo creo que los primeros años del matrimonio, que considero que no son fáciles para nadie, porque es una etapa de ajuste, sin embargo, en esos primeros años Dios me enseñó mucho y me tuve que aferrar a Él con todo, con garras, con uñas, con dientes, con todo. Pero lo logramos. Y yo puedo decir ahora, cumplo 40 años de casada y gracias Señor, ¿verdad? Sí. Con 3 hijos que el Señor me ha dado y que son, como les digo, buenos ciudadanos para Honduras, profesionales, cerebros que van a servir al país, ¿verdad? Y yo digo, gracias Señor, o sea, mirando para atrás todo lo que el Señor
me permitió vivir, me permitió pasar, ha sido para bien. Los pensamientos del Señor siempre son para bien, siempre son buenos. Así que no para podemos nosotros. dejar más de pensar de plano. Tenemos ante nosotros a una mujer virtuosa en la que pudo, o sea, tenía todo como para irse huyendo, porque era una niña, era extranjera, tenía dónde irse y decir, yo ¿qué hago aquí? ¿Verdad? O sea, ya verse en esa realidad después de volver en sí, como el hijo, ¿verdad? Como el hijo pródigo. Pero, o sea, que le caiga el 20, como decimos nosotros aquí, o sea, wow, ¿qué hago yo aquí, casada, siendo yo una niña? Yo mejor me regreso con mi papá, ¿verdad? O sea, y hubiese sido entendible, y creo que en el fondo, si le preguntamos ahora a su papá, no sé si usted ha tenido la oportunidad de preguntarle, a lo mejor hasta lo esperaban, ¿verdad? Que en cualquier momento esta niña va a venir de regreso, porque se va a enterar que la responsabilidad es demasiado grande en el vaso en el que se está metiendo, ¿verdad? De hecho, no olvide, yo creo que no fue más, fue mucho más de una vez, que muchas veces sentí el deseo como de regresarme, donde están mis tíos, donde están mis primos, donde había gente que me conocía, que sabía quién era yo. Y de plano, una vez que me fui de vacaciones con mis 2 varones, la niña no había nacido todavía, tenía la intención como de quedarse, de ver si me podía quedar. Pero mi papá me llamó, ¿verdad?, a su oficina y me dijo, ¿qué pasa? Yo ya veo que han pasado 3 meses, estás aquí, ¿y qué pasa? Entonces yo le expliqué, no sé, no me siento bien, una serie de cosas. Y él dijo, no, el matrimonio es para toda la vida. Usted no se casó para probar si le iba bien o le iba mal. Y usted tiene la presencia de Dios en su vida, usted tiene el apoyo del Señor, y por supuesto el apoyo de nosotros. Pero debes volver a tu casa. No era motivarla a que se quedara, No. sino a que viniera y que a luchara que regresara. y siguiera Así adelante es. con la A que decisión regresara. que muy joven había tomado. Porque Wow, nosotros pensábamos antes, Sí. en el matrimonio hay que luchar para sostener el matrimonio, y alguien tiene que ceder, alguien tiene que tomar el paso, ¿verdad?, de fe y decir, esto lo pongo en las manos del Señor. Y si mi matrimonio no está fundado en Cristo, no va a estar fundado nunca en algo fuerte, en algo firme, como el hombre que estaba en la roca y el otro estaba en la arena. Y yo pienso que el matrimonio debe fundarse en la roca, y la roca es Cristo. Y papá habló conmigo muy claro. Yo estaba muy joven, les cuento, yo tenía como 23, 24 años. Y bueno, con la plática de mi papá, llamé a mi esposo y le dije, voy de regreso. Y él me dijo, qué bueno, te estoy esperando. Y que cuando es que no íbamos a venir, yo siempre pensé que venía. Su esposo era cristiano, porque usted viene, imagínense, hija de pastores. La Ajá. formación viene de un hogar, de esa burbuja que hablábamos el otro día, cristiana. Sí, cristiana. Su Ok. esposo era Pero cristiano. vamos a dejarlo eso para, después de la pausa nos va a responder la pastora Marta. Ya regresamos, no se muevan porque está muy interesante. Ya regresamos. Continuamos, seguro que estás ahí. Mujeres Manos Acción y lo que llamamos la acción de la mujer en el hogar. Nos en quedamos con mi esta oportunidad, por supuesto, miren, esta Liliana ella es inquisitiva y por supuesto que no va a dejar que se nos vaya hoy nuestra mujer virtuosa sin esa pregunta. Por supuesto que la tenemos ahí. Pastora Marta. Las mujeres también allá son bien curiosas. Nosotras no, pero allá ellas quieren saber. Écheme a mí la culpa. Cuéntenos, no estaba en una burbuja, no era fácil la propuesta, no era, poniendo en contexto, si tú nos acabas de sintonizar, nos contaba que se queda en un país extranjero, prácticamente siendo una niña, hija de pastores. Le dice a los papás, no regreso yo me quedo, estoy enamorada. El papá le hace ver, pero la otra contraparte que quiere saber Liliana, pues y todo, su esposo, si era cristiano también,
cuando usted se casa con él? Bueno, él realmente asistía a la iglesia en el tiempo que éramos novios, pero yo creo que era más por el interés de que yo estaba allí y podíamos estar juntos. No venía de la formación cristiana. No que tenía venía usted. de mi formación cristiana y una formación bastante, ¿cómo pudiéramos decir? Muy evangélica, porque mi papá es pastor, mi mamá pastora, mi tío pastor, mi abuela era una mujer diácono de la iglesia. En mi familia hay 5 o 6 pastores más o menos. Entonces, una generación de personas evangélicas. Entonces, cuando nos reuníamos era siempre para hablar de cosas de iglesia. Mi papá como presidente de la misión, vivíamos en la casa pastoral en Chile, entonces nuestra casa siempre estaba llena de gente evangélica, de pastores evangélicos, todos los días, desde desayuno, almuerzo y cena, siempre teníamos invitados de gente de la iglesia. Nosotros vivíamos en el mundo de iglesia. ¿Cómo entonces es enfrentarse a ese cambio? Hablamos de la parte cultural, pero ahora la parte espiritual. Usted se iba a enfrentar a lo difícil que es un matrimonio, a quedarse en otro país. Ajá, pero la parte espiritual. Y esa fue la parte más difícil. ¿no? Es como rasgar algo, ¿verdad? Como un cántaro que está lleno de rajaduras, ¿verdad? Pero no está quebrado, no está roto en el suelo, pero está lleno de que solo al tocarlo se podría caer. Esa era yo. Y el pastor. El Señor creo que tuvo un propósito dejándola aquí. No fue casualidad que la enfrentara, que la sacara de su burbuja y la enfrentara aquí en una situación, porque hoy por hoy tenemos una grandiosa pastora dentro del cuerpo pastoral de CCI. No, y todo lo que le ha tocado vivir, Marta, la gente cree que de repente cuando se nace en un hogar cristiano, cuando se es cristiano y portadora de eso también, piensa la gente en el mundo que la tenemos fácil porque es que Dios entonces nos hace vivir en una burbuja y donde todo lo que nos va a acontecer, todo es paz y felicidad, ¿verdad? Como que nada te va a tocar. Sí, pero sí no toca, es cierto. Toca fuerte. Sí toca, y a veces toca mucho más fuerte de lo que uno espera. Pero yo aprendí algo también en todo este proceso de vida. La Biblia dice, cada quien dará cuenta a Dios de sí. Y no significa eso de que yo tenía que romper un matrimonio o dejar hijos con emocionalmente enfermos o dolidos con la vida, sino que mi trabajo era mucho mayor. Mi primer ministerio era mi casa, donde yo sí tenía que ser el sacerdote del hogar yo, porque era yo quien conocía la palabra de Dios. Y entonces, bajo mucha oración, bajo tiempos prolongados de ayuno, vigilias personales con el Señor, y mi contacto con el Señor fue cada vez mayor, cada vez más grande. Y no digo yo que es perfecto, pero sí creo que yo puedo acercarme a la presencia del Señor cada vez que mi corazón se siente un poquito movido. Mi esposo, que no asiste a la iglesia, que no es un convertido como nosotros, sin embargo es un hombre creyente en las cosas de Dios. Y él sabe que Dios está ahí en la casa. Y yo siempre he dicho, yo no quiero vivir con lujos, ni quiero vivir opulencia, sino yo quiero vivir en una casa donde esté la armonía, donde esté la paz del Señor, y por eso yo oro, por cada rincón de mi casa. Pero es un hombre que no le impidió, no le impide nada, por lo que usted nos está contando. No me impide seguir las cosas del Señor, muy al contrario, Él me apoya en muchos proyectos que yo emprendo o que el Señor me da, las misiones que Dios me da para hacer, Él me apoya y Él siempre está detrás mío, apoyando, ayudando, sirviendo. Muchas veces, hasta económicamente, Él tiene que sacar dinero para algún tipo de cosas que estamos emprendiendo y Él lo hace.
Y eso es un apoyo. Ese es un apoyo en periodos en que me tocaba estudiar y trabajar, entonces hicimos un pacto, ¿verdad? Yo estaba después del trabajo, yo trabajaba en las horas que mis hijos estaban en la escuela y estudiaba el fin de semana. Entonces él cuidaba a los niños el fin de semana para que yo pudiera estudiar y poder sacar mi carrera. ¿Qué es? Bueno, yo soy maestra de educación media, después saqué una licenciatura en pedagogía y culminé con una maestría en currículum, siempre relacionado al área educativa, ¿verdad? Entonces mi trabajo siempre ha sido en el ámbito educativo. ¿Quién dice que no se puede? ¿Quién dice que no se puede, Liliana? Una mujer que se queda, una niña extranjera, con un matrimonio, obviamente que era todo un reto, porque ya un matrimonio es un reto, aún si ambos hubieran conocido al Señor, pero ya era un reto. Luego tiene 3 niños y saca adelante eso. Díganos si no tenemos a una mujer virtuosa que podemos tomar ejemplo. Marta, realmente es grandioso saber que detrás de la pastora que vemos, que la vemos aquí en la iglesia y que ya hablaremos, o sea, de qué es lo que usted hace, una de las pastoras aquí que todo mundo ama en CCI. Pero ¿qué reto es esto? De repente pensamos, bueno, que la pastora Marta es fácil para ella, ¿verdad? O sea, ella qué bien, cómo se desenvuelve, ella qué bien. Este programa nos permite conocer el lado... El lado B. El lado B, exacto, el lado B del long play. Porque nos damos cuenta de que ha sido un proceso. Liliana, que para lograr verla ahí parada, predicando, pasó mucho en su vida. Así ¿verdad? es. Una vez me llamaron para dar un testimonio y yo quedé, ¿y qué testimonio? Yo no sé qué decir porque yo no he sido sanada de una enfermedad terminal, yo no he sido sacada de un ambiente difícil porque yo era de un ambiente, yo soy y era, ¿verdad? De un ambiente muy cristiano, muy evangélico, ¿verdad? Y ¿qué testimonio tengo para dar? Pero mire todo lo le digo a la persona que me invitaba, le digo, yo lo siento, no voy a ir a dar testimonio porque no tengo nada que decir. Y me dice él, yo creo que sí, pastora, yo creo que usted tiene algo que decir porque de algo Dios ha hecho en su vida. Y me pongo a orar y preguntándole, Señor, ¿pero de qué voy a hablar? Y él me dijo, habla del lado B. Y ahí aprendí. Bueno, hay una parte que también voy a compartirlo confidencialmente. Nadie nos mira, qué casita. Nadie nos mira. Como hija de pastor también, y era la mayor, entonces yo era muy hija de mamá y papá, muy consentida de mi papá. Entonces mi papá me ponía a estudiar, me ponía a leer, me ponía a hacer cosas de su trabajo propiamente, pero yo nunca lavaba, ni cocinaba, ni limpiaba casa, ni nada de eso. Y cuando me casé era bien difícil. El siguiente día del matrimonio, ¿verdad?, de la ceremonia, yo voy a hacer café y hice café como para 1000 personas. Una olla de café. O sea que toda la bolsa había que... Toda la bolsa, y ni en cafetera, en una olla, porque ni siquiera sabía cómo se hacía el café. Bueno, para eso les cuento. Y entonces una vez yo estaba en la pila, queriendo lavar en un rival que jamás en mi vida ni conocía el rival. Mi mamá siempre tuvo lavadora y en los tiempos que no tenía, siempre habían hermanas de la iglesia que hacían ese trabajo. Yo no sabía lavar. Entonces yo me pongo en una pila y no puede estar triste el corazón. No se imaginan, no sé cuántas veces lo canté. Quedó limpio. Y lloraba en la pila sin saber qué hacer ni cómo lavar ese montón de pañales de mi hijo mayor, ¿verdad? Y después de poco a poco el Espíritu del Señor fue apoderándose de mí, ya después ya no cantaba con aquel dolor con el que empecé a cantar. Y yo pienso que ese es un ejemplo para las mujeres. No todas las mujeres llegan al matrimonio sabiendo hacer todas las cosas. Muchas personas como yo tuvimos que aprender.
Y bueno, yo creo que lo primero que compró mi esposo después de la cocina fue la lavadora. Gloria a Dios. Las oraciones son poderosas, Marta. Poderosa. Seguramente que oraba, Señor Padre, libérame de esta pila. Y de eso sí la liberó el Señor. Y obviamente los frutos que usted hoy recoge y puede contarnos, que nos contaba al inicio con sus hijos, pero también en la iglesia. Cuéntenos esa parte de ser pastora, cómo ocurre. Ok. Estando en Chile, en Santiago de Chile, en una reunión de los días viernes en nuestra iglesia, mi papá dirigía una reunión solamente de oración en búsqueda del Espíritu Santo. Y en una de esas reuniones el Señor tocó mi vida y me llamó al ministerio. Y yo lo recuerdo muy bien, yo tenía como 11, 12 años de edad y yo recuerdo haber sentido el llamamiento de Dios al ministerio. Fue reconfirmado ese llamamiento en varios campamentos de jóvenes que hicimos en el tiempo en que yo estuve dentro del ámbito de la iglesia. ¿Qué puedo decir? El llamamiento del Señor es irrevocable, dice la Biblia. Y no importa cuántas vueltas tú des a tu vida, cuántos caminos equivocados puedes tomar en tu vida o cuántos caminos acertados tomas en la vida, sino que el Señor te ha llamado a algo y eso lo vas a cumplir. Pasado el tiempo, pues yo nunca me separé de la iglesia, siempre me mantuve dentro de la iglesia. Pero cuando mi hija menor, mi niña que tengo, ella empezó el colegio, entonces decidimos ponerla en el Instituto Evangélico. Allí ella conoció muchos jóvenes y niños de la misma edad de ella que iban a una iglesia donde había mucha juventud y en ese momento empezaba a tomar mucha efervescencia la iglesia dentro de la ciudad. Y entonces ella me dijo, mamá, yo quiero ir a esa iglesia, yo quiero ir a esa iglesia. Y por las distancias la dejábamos ir porque pasaba un busito, un hermano con un busito, recogiendo todos los muchachos de la colonia y se los llevaba a la iglesia, ¿verdad? Entonces la dejábamos que se fuera a la iglesia allí, poco a poco. Ya en mi otra iglesia yo fui parte del concilio, yo fui también parte del grupo pastoral en el que se tomaban las decisiones, ¿verdad?, importantes dentro de la iglesia. Estuve como secretaria del concilio de la iglesia también. Yo formaba parte del cuerpo de educación, entonces di clases en el seminario, en el Instituto Bíblico de la iglesia. Tuve varias actividades dentro de la iglesia, pero siempre eran actividades que me empujaban a más, y yo sabía que era el llamado del Señor. Yo sabía que era el llamado del Señor. Antes de casarme, yo siempre pensé que yo iba a ser una misionera, pero una vez aquí en la iglesia, el CCI, una vez el pastor Alberto dijo, pase Marta, ella también es misionera, si se vino desde Chile. Exacto. Como reafirmando, ¿verdad? Y esas palabras a veces son como una reafirmación, como una confirmación de lo que el Señor iba a hacer conmigo. En el año 2004, yo empecé, cuando empezó CCI, yo tomé inmediatamente espacio, me llamaron, ¿verdad?, a tomar espacio dentro de la Escuela Internacional. Allí empezamos, claro, a trabajar, ¿verdad?, con los discipulados. Y bueno, ahí inmediatamente empezamos a activar, ¿verdad?, y empezó como a florecer una nueva etapa en mi vida. En el 2004, entonces, el pastor René Peñalba, con una ceremonia especial que hubo, me nombraron pastora de CCI. Y desde entonces apoyamos el ministerio del pastor René, el Centro Cristiano Internacional. Ahora estoy dentro del cuerpo pastoral del pastor Alberto Solórzano. Soy de las únicas mujeres. Sí. Dígame si no tenía que estar esta mujer virtuosa hoy aquí. Que está dentro del cuerpo pastoral, nombrada como pastora. Yo sé que mucha gente hace mucho trabajo, ¿verdad? Pero
hemos apoyado la obra y, como les digo, en constante oración, en constante ayuno. Eso es parte de mi vida, la oración y el ayuno. Y no es que yo sea lo que ustedes decían, una mujer virtuosa, porque eso viene de lo que ustedes vienen estudiando en este programa, sino con mucha humildad. Soy una mujer de Dios, soy una mujer que está para hacer el trabajo que el Señor tiene encomendado. Yo voy a hacer siempre lo que el Señor pone en mis manos, con el compromiso que yo lo hago para bendecir a Dios, para dar una ofrenda a Dios con mi vida. Y bueno, no todo es color de rosa, no todo es perfecto, pero en lo que yo puedo hacer, lo hago. El tiempo se nos Sí, agota, se pero en Pero par, sí, ahorita yo sé que que ella siempre anda como pendiente, aparte de su ministerio de estudio bíblico, también de las mujeres. eso, Yo sé eso. que anda en algo. Denos la primicia aquí en Mujeres Manos Acción. ¿En qué anda, Martita? Algo que Zárate lidera ahorita? usted también, que es parte de sus responsabilidades como la mujer que nos representa, ¿verdad? En el cuerpo pastoral. ministerio, en el cuerpo pastoral. ¿En qué Cuéntenos. anda ahorita? Cuéntenos en qué plan anda. Bueno, les doy la primicia. La primicia, porque más adelante vamos a hacer un programa dedicado a eso. Pero cuéntenos así, en primicia para Mujeres Manos Acción y para todas nuestras televidentes. Estamos planificando para el 29 de mayo, tenemos el tercer encuentro. Fíjense que qué bonito, ya esta es la tercera vez que nosotros y todo un equipo de mujeres grande, un equipo de mujeres de CCI, estamos programando y planificando para el 29 de mayo un encuentro de mujeres grande. Queremos todas las mujeres de CCI y todas las invitadas que vamos a tener para este encuentro, que es usted, ¿verdad? Usted que está en casa. Un está día invitada. para la mujer. Un día para la mujer. Jueves 29 de mayo. De mayo. Aquí en CCI. Aquí en las Tegucigalpa. instalaciones de CCI Tegucigalpa. ¿Y la hora? La hora es de 5 de la tarde a 8 de la noche y tenemos una invitada que nos trae la palabra. Ya podemos decir quién es la invitada, para que Podemos la decir, gente, ¿verdad? para que la gente completa. vaya poniendo ahí que Ella es la doctora Norma Pantojas. Es una mujer de Dios, una esposa de pastor. Ella ha escrito muchos libros como Lo que pasó, pasó, Decídete a triunfar. Los horrores. Los 31 horrores que los hombres no saben de las mujeres. Eso debe ser buenísimo. Y también al revés, ¿verdad? Los 31 horrores que las mujeres no saben de los hombres. Bueno, pues podemos Muy ir leyendo interesante. antes de que suceda el 29 de mayo, podemos ir conociendo un poco a Norma Pantojas, que estará pues con nosotros el 29 de mayo. ¡Qué buena noticia! Uy, claro que sí. Así que Mujeres Manos Acción, díganme si no es un gran pastel el que nos acabamos de comer ahora. Pastora Marta, por el tiempo, ¿qué últimos palabras, consejos usted daría a las personas que nos están viendo en esta oportunidad? Yo le diría, mujer aferrada de Dios, tomadas de la mano de Dios, puedes vivir toda tu vida, ser exitosa, triunfar, ser libre, ser alegre, estar gozosa. El Señor dice, regocijaos en el Señor, y lo recalca, otra vez os digo, regocijaos. Yo pienso que uno, si se regocija en el Señor, puede encontrar la salida a muchas cosas que suceden en la vida. Mujer, tú no estás sola, el Señor está contigo y nosotros también. Liliana, últimas palabras aquí para nuestras mujeres. Me tocó, qué lindas palabras. Espero que todos hayan podido disfrutar de este hermoso programa. Sabemos que no fue nuestra voluntad, sino la del Señor, y esperamos que haya sido de su agrado y de su edificación personal el escuchar a la pastora Marta Zárate. Las esperamos el próximo jueves. Así que Mujeres Manos Acción, realmente estamos a la vista pues de esa mujer virtuosa, y hemos estado comiendo y trayendo ejemplos de mujeres virtuosas. Así que en oración constante te bendecimos a ti, a toda tu familia. Nos vemos la próxima semana.
podemos crecer, influyendo en los entornos de mi vida. Construiremos el propósito de ser mujeres, manos, acción. Vamos surgiendo con pasión. Somos mujeres que usamos las manos, poniendo visión en acción.